estos momentos vamos a continuar con nuestro estudio. Todavía estamos en el capítulo 8 del libro de Daniel. Nos quedamos la vez pasada analizando sobre el santuario, a qué santuario se está refiriendo allí, que sería derribado por tierra. Y estuvimos analizando que realmente se está hablando no del santuario, del antiguo santuario del desierto, ni del templo de Salomón, sino que estamos hablando del santuario donde ministra nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Recuerden que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos allí. Analizamos realmente todo lo que tiene que ver con los diferentes textos, o algunos, porque son muchos, de los que hablan sobre el santuario, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que dice que este poder aún se engrandeció, Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, que esa fue la palabra que le dije que íbamos a analizar. Esta palabra continuo o continuo aparece 103 veces en el Antiguo Testamento, y en cada una de ellas tiene que ver con los diferentes ritos que se celebraban en el santuario. Si vamos al libro de Números, allí en el capítulo 4, verso 7, allí habla del pan que tenía que estar sobre la mesa continuamente. Y si vamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ese pan era una representación de alguien. Por eso te quiero decir que todos esos ritos, toda esa ceremonia, era una figura y una sombra de lo que posteriormente iba a suceder. En el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20, allí habla donde los hijos de Israel debían traer el aceite para el alumbrado, y ese aceite debía arder perpetuamente o continuamente. Y sabemos que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis principalmente, el aceite se refiere al ministerio del Espíritu Santo. Si vamos un poco más adelante a Éxodo 28, allí dice que Aarón también debía quemar incienso perpetuamente o continuamente. Más adelante, el número 28:3, y le dirá: esa es la ofrenda encendida que ofrecerá a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día serán ofrecidos en holocausto continuo. Es decir, en la mañana y en la tarde se había que ofrecer un sacrificio de un animal, de un cordero, para la reconciliación, o en sacrificio por el pecado. Y ya hemos hablado que el mismo Juan lo dice cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo he mencionado en el libro de Apocalipsis, dice que el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ahí en el Nuevo Testamento ese Cordero representaba a Cristo Jesús, que habría de venir para morir por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreo, o en la carta del apóstol Pablo a los hebreos, en el Nuevo Testamento, allí si vamos al capítulo 7, el verso 23 al 27, nos dice lo siguiente. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Estos sacerdotes por la muerte no podían continuar porque morían y tenía que sustituirlo otro. En el verso 24 dice: mas
por cuanto permanece para siempre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, es el único que permanece para siempre, porque el hombre no es eterno. Hablando de Jesús dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable por la eternidad. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Jesús vive siempre para interceder por ti y por mí. No importa, Él está allí y tú puedes llegarte a Él porque Él está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Vamos al verso 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, sin mancha, sin pecado, hecho más sublime que los cielos. Vamos al verso 27. Dice allí, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús no tenía que ofrecer sacrificio por él, porque él no tenía pecado. Y él no ofreció sacrificio por ti ni por mí, sino que se ofreció a sí mismo. Él fue la ofrenda, él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que dice Juan 3:16, porque de tal manera el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí, para que todo aquel que en él crea en ese sacrificio no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación es simplemente tú confiar en ese sacrificio, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde allí en el capítulo 12, el verso 11, dice lo siguiente. Y ellos, refiriéndose a ti y a mí, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Así es que tú y yo, por medio de la sangre del Cordero, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti paz. Bendiciones del cielo. Que Dios te guarde y te proteja. Hasta la próxima.